¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues ahora haciendo el balance sobre el empleo formal perdido el año pasado. Ya hay cifras consolidadas que vale la pena comentar. Sin duda, la pandemia dio la puntilla a la reducción de empleo formal en México, observado particularmente en el 2019. De acuerdo a cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con información del Seguro Social, en el 2019 una reducción del empleo del 57%. Y para el año pasado, el 2020, hubo una caída en términos comparativos al 2019 del 289%. Esto quiere decir que el año pasado hubo una pérdida de empleos de 248,000 puestos laborales formales perdidos. De ese tamaño es la magnitud que debemos ponderar de la manera más adecuada. Pero también significa que la caída fue muy abrupta. Hubo una reducción de empleo de 342,000 puestos formales creados en el 2019 a una pérdida de 648,000 el año pasado. De esa magnitud es el descenso que se ha observado en el mercado laboral mexicano. En la perspectiva de este análisis, solo los estados de Baja California, Chihuahua y Tabasco tuvieron recuperación en empleos producidos el año pasado. El resto de entidades federativas tuvieron pérdidas significativas con distinta intensidad que vale la pena comentar. Hay un grupo que tuvo la mayor merma de empleo formal de 11 entidades federativas que en conjunto perdieron 472,000 empleos formales en el país, que significa el 72,7% de la pérdida total nacional. En este caso se encuentra la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sonora y Querétaro. De estas 11 entidades federativas destaca aquellas entidades que hemos considerado, que hemos evaluado como de fortaleza productiva, de fortaleza económica, de fortaleza industrial, que es el caso de la Ciudad de México, que perdió 223,000 empleos el año pasado. Guanajuato, 35,000 empleos perdió. El Estado de México, 32,000. Jalisco, 32,000. Veracruz, Nuevo León, 22,000. Y Querétaro, 9,000 empleos perdidos el año pasado. Son los estados que llaman la atención porque además en la perspectiva del año que corre, consideramos que pueden ser los que pueden tener mayor recuperación por su condición económica y que está muy vinculada a la recuperación de las exportaciones en el marco del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá. Hay otro grupo que son 5 entidades federativas con características y vocaciones turísticas que perdieron el 22,7% del total nacional, que es el caso de Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Guerrero y Nayarit. Destacan las pérdidas registradas el año pasado en Quintana Roo, que es de 97,000 puestos formales perdidos. Realmente ha habido un daño muy significativo en el estado de Quintana Roo, que si lo sumamos con Yucatán, que anda por el orden de los 20,000, pues estamos hablando de más de 100,000 puestos formales perdidos en las entidades con características y vocaciones turísticas. Y tenemos otro grupo de 13 entidades federativas donde las mermas son más reducidas y buena parte de estos estados
presentan debilidad económica, no en la coyuntura, una debilidad económica que la observamos en las últimas 2 décadas, con una capacidad de crecimiento bajo, por abajo del 2%, vaya la redundancia, y estas concentran, digamos, una pérdida que corresponde al 10.4% de la pérdida nacional. Y en particularmente destaca Aguascalientes, que tuvo una pérdida de 7,000 empleos, y San Luis Potosí, por ese orden también, de 7,000 empleos, y hay entidades como Michoacán, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos y Chiapas, por citar algunos estados de los que tienen una mayor relevancia y que tienen realmente una pérdida muy baja. Pero también, y eso vale la pena tenerlo presente, van a ser las entidades que en la perspectiva de este año y del próximo van a tener una lenta recuperación en la generación de empleo formal en México. Evidentemente hay lecturas muy importantes en este análisis de balance del empleo formal en el 2020. En principio, no hay que perder de vista que la recesión económica sufrida el año pasado, que estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto por el orden del 9%, suprimió importantes montos de empleo formal en el país, que debilita el tejido laboral de México. Eso sin duda, y habría que subrayarlo con letras mayúsculas. Evidentemente que esta pérdida que hemos observado tiene factores de incidencia. Hay razones por lo cual la economía nacional, pero también el mercado laboral se ha visto mermado. Y la recuperación que estamos previendo para el presente año tiene factores de incidencia, y por eso señalamos, la recuperación del empleo formal en México va a ser débil, va a ser lenta, va a ser frágil, porque hay factores que lo explican. En principio, la prolongación de la pandemia de COVID-19 para el presente año. El segundo razonamiento es que el crecimiento económico no va a ser como lo planteó el gobierno federal, sino cuando en el mejor de los casos, con un crecimiento económico del 3.5%. La inversión productiva pública y privada va a ser muy limitada, y evidentemente hay efectos, hay secuelas de la recesión del 2020 que van a repercutir en la economía mexicana. En ese marco de limitaciones, de condicionamientos, es que estamos previendo que se van a generar empleos en el presente año por el orden de 680,000 puestos formales en México. Esa es digamos, la proyección que estamos estimando, que estamos determinando para el presente año. Y el razonamiento es clave. Los retos fundamentales, el reto clave que tiene el gobierno federal y el sector productivo nacional es la recuperación de empleo para el presente año. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.